Quiero empezar mostrándoles esta entrevista que le hizo hoy Víctor Hugo Morales a Gladys Cuervo, una de las víctimas de este represor, Muiña, que fue favorecido por el fallo de la Corte. Escúchenla. ¿Qué ha sentido Gladys frente a esta decisión de la Corte Suprema? Dolor. Mucho dolor. Muchísimo dolor, decepción, porque la justicia ya me tenía muy decepcionada, pero este golpe bajo no lo esperaba. Y yo no solamente es mi dolor, es el dolor de la humanidad entera, es el dolor de la democracia. Esto es un atentado a la democracia. ¿Él estaba allí o participaba efectivamente de la tortura? Participaba de la tortura, todos participaban, porque, por ejemplo, en un momento, una vez, así como una referencia puntual, me pusieron en el medio del lugar donde me torturaban, que era una habitación, me golpeaba a uno y era como un muñeco rebotable. Me daba una trompada a uno, caía para un lado, me golpeaba el otro, iba para el otro lado. Donde caía me pegaban. Es decir, eran varias personas pegándome hasta que uno me rompió el esternón y me caí y me desmayé. Allí dejaron de pegarme ese día. ¿La torturaban con una capucha o a cara descubierta? No, yo estaba tabicada. Ellos estarían a cara descubierta, pero yo estaba con los ojos vendados. Y después me quemaban. ¿Qué le reconocía? ¿Las voces entonces? Le reconocía las voces. Y además me quemaban. Y me quemaban varios, porque uno me quemaba con un encendedor el cuello. Yo tengo 2 cirugías reparadoras del cuello y todavía tengo esta secuela, porque había quedado con una cicatriz tan enorme que no podía dar vuelta al cuello. Yo tenía que dar vuelta todo el cuerpo para mirar para atrás. Y me quemaron, entonces me quemaban el cuello, yo hacía así, me quemaban, del otro lado me quemaban el brazo con una colilla, del otro lado me quemaban la pierna con el otro encendedor. Entonces eran varios, eran todos los que participaban en la tortura. Estaban muy felices de torturar. Gladys Cuervo fue víctima de Luis Muiña, el hombre que fue beneficiado por la Corte de Macri. Eso es lo que pasó, no son delincuentes comunes. Son secuestradores, son torturadores, son violadores, se llevaron a los pibes. Ese es un testimonio para que veas que no es una cuestión de 30.000, 40.000 o 20.000. Esa es la realidad. Esa mujer fue torturada por el hombre que beneficiaron los jueces de Mauricio Macri. Dentro de un rato te voy a mostrar otras 2 partes de esta enorme entrevista que hizo hoy Víctor Hugo Morales, ¿sí? Pero antes vamos a hablar de otra cosa. Hoy los medios, hace un rato, salieron a decir que Cristina se había excluido, que no iba a ser candidata. Una fuente cercanísima a Cristina Fernández me dijo, de ninguna manera, Cristina no dijo eso es mentira. Cristina no ha descartado ser candidata en ningún momento. Y de hecho es más, Cristina se va a volver una semana antes de lo que pensaba de este viaje a Europa. No va a ir a Londres para trabajar en el armado y en la campaña para las elecciones primero de agosto y después de octubre. A ver, ahora te voy a mostrar algunas de las cosas que dijo Cristina hoy. Cristina está trabajando en un armado muy fuerte con la Cámpora, que la ha apoyado siempre, con la gente de La Matanza, que la ha apoyado siempre, con otros sectores, con buena parte de lo que fue ese grupo Esmeralda, ¿sí? Con la gente de Scioli, en un armado en donde ya se empiezan a saber algunos de los candidatos, ¿sí? Por ahí no el número 1, que va a depender mucho de si Cristina juega o no. Seguramente juega Scioli. Si no jugaría Cristina, juega Verónica Magario. De todas maneras, juegue o no juegue Magario, se dice Fernando Espinosa, también de La Matanza, el presidente del PJ bonaerense, va a ser candidato, que serían candidatos también los que se le vencen el mandato, por ejemplo, por dar algún ejemplo, como Héctor Recalde y Juliana Di Tulio, que va a haber una pata sindical, y ahí es donde estuvo Cristina hoy, ¿sí? Es decir, ya se están armando las listas, y lo que se dice es, a ver, o Cristina es candidata, o Cristina va a tener un enorme protagonismo en la campaña. Ahora te vamos a mostrar una encuesta que da una diferencia como nunca vimos a favor
del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Como nunca vimos, lo más alto que hemos visto está en esta encuesta que salió hoy del Grupo de Opinión Pública, que da una diferencia enorme a favor del peronismo. Pero vamos a ver este primer tape de Cristina Fernández hoy con los sindicatos. Mirá. A mí me da mucha tristeza ver al movimiento obrero dividido. Me causa casi desprecio lo que hacen algunos payasos. No demos excusas a nadie. Yo lo que le vengo a pedir hoy a los trabajadores, que por favor trabajen por la unidad del movimiento obrero. Yo sé las presiones que hay. Yo sé las extorsiones que hay. Porque también tenemos que aprender la lección de lo que significó que por primera vez en la historia de la República Argentina, gente que solamente había accedido a los gobiernos como acompañantes o como patrocinadores de las dictaduras, llegaran por la vía democrática. Acá había una tarea de demolición y de destrucción de las fuerzas populares, nacionales y democráticas. Esta gente no quiere a los trabajadores, no quiere a los dirigentes sindicales, se les nota en la cara, se les ve, lo dicen. No hay partidos políticos en el gobierno, hay patrones. Bueno, claramente, más allá de que fue a hablar con los trabajadores, de que fue a hablar con los sindicatos, de que está buscando un armado que incluya a los sindicatos, Cristina está en campaña, digo, el que no entiende eso, Cristina está en campaña. Después si la candidata es ella o tiene candidatos cercanos, Cristina está en campaña. Lo que hizo hoy fue campaña. Y Cristina habló de lo que está por venir. Así como Cristina y Scioli te advertían en 2015 qué es lo que iba a pasar, hoy Cristina dio algunos detalles de la información que tiene ella de lo que va a hacer Macri después de octubre. Escuchala. Porque la percepción que uno tiene es que lo que se viene es cada vez peor. Van por los sindicatos porque necesariamente tienen que bajar el precio de los salarios, porque para ellos el salario es una mercadería, y por lo tanto tiene un precio, y tienen que bajarlo en dólares. Porque además después de las elecciones van a ir también por el sistema jubilatorio. Más del 30% del presupuesto nacional corresponde a pensiones y jubilaciones. ¿De dónde van a sacar la plata para pagar el feroz endeudamiento que han hecho en apenas 1 año y 3 o 4 meses, que es superior al que la dictadura militar del 76 al 83 realizó? Entonces, no hay que ser muy inteligente ni muy despierta para darse cuenta por dónde van a ir, porque además ya lo fueron. Esto pasó en nuestro país. Las jubilaciones estuvieron congeladas desde el año 85 hasta el año 2003 y estuvieron congeladas por decretos de necesidad y urgencia confirmados y convalidados, adivinen por quién, por el Poder Judicial. ¿Qué se creen que va a pasar después de las elecciones cuando el Fondo Monetario Internacional ya hizo las observaciones sobre los regímenes jubilatorios? Porque es lo primero que hace en todos los planes de ajuste en todo el mundo. La reforma de los sistemas de jubilaciones y de pensiones es parte del ABC de las intervenciones del Fondo Monetario en todos los países. Cristina está en campaña y Cristina dijo algunas cosas que ella sabe que van a pasar, que les puedo asegurar que yo tengo la misma información. Que hay un proyecto para congelar las jubilaciones en Argentina. Repito, que hay un proyecto para jubilar las jubilaciones en Argentina. Que todo eso es lo que viene después de octubre. Cristina no descarta su candidatura, Cristina está trabajando en el armado, está trabajando en la campaña. Eso es un acto de campaña al lado de los trabajadores. Y dio precisiones como esta, la información que tiene ella de lo que va a hacer el gobierno después de octubre. Vamos a ver otra parte en la que habla quizá del tema que más pone en peligro a toda la Argentina hoy, que es la bicicleta financiera. ¿Nos podemos caer de esa bicicleta? El otro día yo te hablé de la posibilidad de que en un futuro, no cercano, pero de que en un futuro, si sigue esta bicicleta, vos termines en un corralito. Escuchá lo que decía Cristina sobre esto. La bicicleta financiera que hay hoy
y que constituye un despojo monumental que vamos a tener que pagar todos los argentinos. Se endeuda a la Argentina en dólares, se piden préstamos, vienen dólares, se convierten en pesos, van al LEVAC con una tasa ahora del 25%, llegaron a estar al 30 y pico %, y dan una tasa en dólares que no existe en ninguna parte del mundo. Hoy tenemos en LEVAC 650.000 millones de pesos, es más que toda la base monetaria. Es el equivalente a las reservas en dólares del Banco Central. Si mañana los que vinieron e invirtieron en eso creen que la tasa no les conviene más o que puede pasar cualquier cosa que ponga en peligro esos fondos y recursos que ellos tienen, se dan vuelta, lo convierten en dólares y se van del país. De eso a lo que ya pasó y vivió el país hay un solo paso y es muy corto. A ver, es muy fuerte lo que dice y vuelve a plantarse como la principal opositora que marca con un detalle, con un rigor y con una solidez muy fuerte. Digo, es muy difícil que hoy un político quiera decirte eso, porque generalmente se dice que es agitar, decir, bueno, mirá, estos tipos trajeron los dólares, los pasaron a pesos y los pusieron al 30%, pero como no hay ninguna regulación, se pueden ir todos juntos, y cuando se van todos juntos, ¿qué pasa? Bueno, eso fue lo que pasó en el Corralito. No fue un accidente, no fue un terremoto, no fue un huracán, no fue un diluvio, fue algo creado por una política económica. Lo que está haciendo Cristina es advirtiendo qué cosas pasarán a partir de octubre si el gobierno de Cambiemos legitima a este gobierno, ¿sí? Esto es un acto con los trabajadores, esto es un análisis de Cristina, pero esto es también un acto de campaña. Digo, desde hace mucho se están preguntando si Cristina juega o no juega. Bueno, eso es jugar, a ver si nos entendemos. Eso es jugar. Volver una semana antes de un viaje a Europa, donde tiene todo agendado para trabajar en el armado, eso es jugar. Después verá a último momento si es candidata o no, no te lo va a decir antes. No te lo va a decir antes. Después lo verá, pero eso es jugar. Y después habló de, a ver, ¿cuál es la estrategia del gobierno de Cambiemos? No importa que te vaya mal económicamente, toda nuestra estrategia es destruir al enemigo con la justicia. ¿Le está sirviendo? Dentro de un rato vamos a ver la última encuesta que tenemos. Pero escuchá lo que dijo Cristina sobre esta persecución. La violencia de ellos va increciendo. Y esto lo puedo decir en carne propia. Porque además cuando, después de haberte largado toda la jauría mediática, la jauría judicial, no te pudieron eliminar, no te pudieron suprimir, de allí a que pasen a la violencia física hay un solo paso. Hay una inclinación, me parece, en algunos sectores, a una violencia que puede pasar a mayores. Y se vio también, porque esto sucedió cuando se tomó conocimiento de que me habían invitado desde Grecia, del Parlamento Europeo, el partido gobernante de Grecia, Siricia, para mantener una reunión con su secretario general, con el primer ministro griego y con el Parlamento, con el titular del Parlamento griego. Vamos a visitar también un campamento de refugiados sirios, uno de los grandes problemas globales. Y se supo que el Parlamento Europeo también me había invitado a Bruselas y también a Oxford y los sindicatos el lunes. Y entonces a partir de allí se desató toda una campaña de que yo me quería ir del país. Eso es lo que ellos quieren en el fondo, me parece, pero no se les voy a dar el gusto. No les voy a dar el gusto. Ahora pusieron fianzas y decían que era la fianza para que Florencia y yo volviéramos al país, o sea que mi hija iba a volver al país no porque estaba su hija, sino porque habían hecho una fianza de 150.000 pesos. Este es el grado de locura y de violencia verbal y simbólica de esta gente. Y a mí me preocupa que todo esto también se puede sostener por dos cuestiones. La pata del aparato judicial, pero fundamentalmente el blindaje mediático. Nunca se vio una cosa igual. A ver, acá hay dos partes. Una, hablar sobre la estrategia electoral del gobierno. La estrategia electoral del gobierno es demonizar a Cristina, claramente, y para eso tiene jueces y fiscales. Pero por el otro lado, hablar de lo que está pasando en la justicia hoy. Porque imagínate si se lo pueden hacer a Cristina, que es una expresidenta, que todavía es una persona muy poderosa, obviamente, lo que le puede pasar a cualquiera. Y por eso después se refirió a la terrible noticia que tuvimos ayer, a este fallo de la Corte, ¿sí?, que en este caso
deja tranquilo, se puede decir, porque ya estaba libre, a Luis Muiña, pero que ya sabemos que hay cientos de represores que pueden caminar en las calles mañana, como cualquiera de nosotros, entre ellos Echecolás, entre ellos Astish, entre ellos el Tigre Acosta. Eso decía Cristina sobre este tema. Esta decisión debe ser revertida, porque yo quiero vivir y quiero seguir viviendo en una Argentina donde los genocidas no caminen por la calle. Recordemos la Argentina que vivimos nosotros, los compañeros que ya no están más, y si no eran compañeros tuyos, a lo mejor eran amigos, y si no eran amigos, eran vecinos, parientes, pero te enteraste de alguien que lo desaparecieron y que no volviste a saber de él, porque era un disidente o un opositor político. Vos no podés querer ese país para tus hijos, porque vos tenés que tener un país para tus hijos, en que tus hijos puedan decir y pensar lo que quieran y que no tengan el miedo de que le golpeen la puerta o le pateen la puerta, se la volteen y lo lleven de los pelos y nunca más lo veas. Después podemos aguantar todo, podemos aguantar que te digan esto, que te digan lo otro, que un imbécil por la televisión te diga cualquier cosa, ¿qué importa? No es una cuestión de un espacio político, ni tan siquiera de los organismos de derechos humanos, que han sido los portaestandartes de esta lucha y que esperaron democráticamente, además, durante 30 años, que finalmente llegaran los juicios. Esta es una cuestión de la sociedad argentina. Y por eso me siento en la obligación de, muy humildemente, convocarlos a todos los que tengan vocación democrática para que logremos revertir esta situación. En un rato vamos a hablar, les vamos a mostrar el reportaje que le hizo hoy Víctor Hugo Morales a una de las víctimas de este represor. Pero, a ver, vamos a mirar las encuestas. Vamos a mirar, ya nos están esperando Héctor Recalde y Facundo Moyano. Las últimas encuestas que salieron ahora. Iván. Un dato antes, Roberto, una referencia y una reverencia al máximo tribunal. Víctor Gallo, condenado por apropiación de bebés en la última dictadura militar. El apropiador de Francisco Madariaga, el nieto 101, fue quien pidió, el primero que pidió después de Muiña, la libertad y el goce del 2x1. Así que los apropiadores de bebés, no solamente los genocidas de la última dictadura, están pidiendo esta promo del máximo tribunal. 10 de mayo a las 18 horas va a haber una manifestación de los organismos de derechos humanos en la Plaza Lavalle, ahí en Talcahuano, 55-0 o 550, como usted le quiera decir. Antes de mostrar las encuestas, tiro una frase porque Facundo me está escuchando, así se la pregunta después. Dice que Cristina quiere un armado, que piensa que es tan peligroso este gobierno que tenemos enfrente, que quiere un armado lo más amplio posible, que le interesa mucho el armado con los sindicatos y dijo, ojalá podamos incluir también hasta a Moyano. Dijo la muda. Es fuerte la frase, ¿no? Es fuerte, después le vamos a preguntar a Facundo. Pero vamos a ver las últimas dos encuestas que están en estos días, que tienen números que nosotros no esperábamos. Bueno, son encuestas. A ver, acá mide, como le llama Iván Jabrowski, o como le llama, cambiemos, mejor dicho, marcas. Mide marcas, claro, espacios políticos. Esto salió hoy. Sí. Esto salió hoy. De hecho, bueno, está en Infobae, está en El Cronista. Esto salió hoy y da en la provincia de Buenos Aires al Partido Justicialista 46,5%. Un número... Sí, uno podría decir imposible. Un número increíble. Mira, increíble. Te digo por qué para mí esto es una foto y que es muy difícil que este resultado se dé, que lo mismo te decía con la encuesta de Dicen. Sí. Cambiemos, yo siempre te planteo lo mismo, después las elecciones me darán la razón o no. La marca Cambiemos, por eso vos decís que yo le digo la marca, como le dice Cambiemos, mide 30 puntos en la provincia de Buenos Aires. Sí. Sergio Massa es muy difícil que, con el disgusto que hay dentro de la polarización, tenga menos de un 15-16%. Bueno, casi rompo todo. El resto se reparte. Supongamos que esta foto se da, foto se da con Cristina Kirchner, Daniel Scioli, esa muestra de unidad del peronismo bonaerense, Martín Insaurralde, de La Matanza. O después de una PASO en donde ya están incluidos efectivamente la gente de Randazzo, de Levita y que no, sin duda, esto es post-PASO. Este es el total, claro. Y a senador. Y la foto se da con Bullrich de candidato, no de Carrió, es decir, Carrió que medía mucho más que esto, por lo menos medía 4 o 5 puntos más que esto.
en la ciudad de Buenos Aires, seguramente teniendo arriba de 40, de 42 puntos de aprobación en territorio capitalino, y con un Bullrich que no tiene el 100% de conocimiento. Y con un Sergio Massa, que lo que te dice el Frente Renovador es, lo hemos dicho, es en esta etapa donde Massa decidió no salir tanto en medios, sino dedicarse a visitar en la provincia de Buenos Aires con Ramiro González, creo que se llama el partener que tuvo en el recorrido bonaerense Sergio Massa, y la presentación del precio de los alimentos, ellos dicen que subió en las encuestas en esa etapa. Yo me quedo con que esta foto, como le decís vos, hace unos meses era imposible. Bueno, sin duda, porque aparte tenía 5 peronismos. No sabías cuál era este. Digo, son números que llaman la atención. Vamos a ver el número de la consultora Dicen, que mide por candidato, y mide Cristina Scioli. Esta es la interna según GOP. Esta es la interna según GOP. Según GOP, Cristina Kirchner y Daniel Scioli le ganarían a Randazzo Domínguez 93% de los votos a 7% de los votos. Sí. Esto es lo que le da a GOP hoy. Lo que te dice hoy, esto está, digamos, huelga a decir demasiado con la contundencia de los números. Lo que te dice el esquema de Randazzo Domínguez hoy es que ellos no están haciendo números, sino que están viendo la quali. ¿Qué es la quali? Bueno, si la gente está contenta o descontenta con el gobierno, o contenta o descontenta con Cristina Kirchner. Y que lo analizan desde ahí, que todavía no tienen números. La verdad es que hoy una PASO, Cristina Scioli contra Randazzo Domínguez, claramente tiene como vencedor a la fórmula kirchnerista, pan-kirchnerista, peronista. Ya la verdad habría que buscarle un nombre a esa mesa de 4 patas porque nos volvemos locos para calificarla. Hay otra, ¿verdad? Y bueno, está la otra es la de Dicen, Charlie. A ver, esto es intención de voto en la provincia de Buenos Aires. 41 para Cristina Scioli, 25 para Massa Stolbizer y 18 para Bullrich González. Yo lo que digo es que, yo no sé si van a sacar 40 puntos. Hace unos meses era impensable que se uniera tanto el peronismo y que se pudiera hablar de estos números. Con la campaña de demonización que hay fundamentalmente sobre Cristina, pero también sobre Scioli. Sobre Scioli va a arrancar muy fuerte ahora en los próximos meses, en el mes que viene. Acá hay 2 cosas interesantes, me parece, Roberto. Primero, esto que te decía de la foto, ¿no? Bullrich González, como el nivel de desconocimiento hacen que migren votos de Bullrich González hacia el esquema de Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Que no sabemos si van a ser candidatos. Margarita Stolbizer muy probablemente sí. Sergio Massa, lo que me dicen a mí el Frente Renovador, es que francamente se van a decidir las candidaturas en los congresos que tiene el Frente Renovador en las próximas semanas. Si esto ocurre, supongamos que esta foto es así, para mí lo destacable de esta semana es Massa hizo un proyecto para bajar los precios. Después podemos discutir si funciona, si no funciona. Lo que quiero decir es... Se metió en el tema que hay que meter. La interpretación política de un Massa cuya principal carta en la campaña era el impuesto a las ganancias, hoy es bajar el precio del pan, de la leche, del café, de los huevos. ¿Qué quiero? De la leche, de los huevos, de la yerba, de la manteca, etc. ¿Qué quiero decir? Que algo cambió. No me refiero a Massa, sino que me refiero a la realidad política de la Argentina. Si antes el problema era el impuesto a las ganancias y hoy es el precio de los alimentos, evidentemente una dificultad alternativa hay a lo que teníamos hace un año y medio. Tenés una foto de la reunión de antes de ayer. Efectivamente. En donde fueron los mismos del otro martes, pero se agregaron, bueno, nada menos que Cristina. Y Mariano Cascallares. Digo, yo voy a decir una cosa. Era difícil pensar que Cristina iba a ir a un quincho a reunirse con intendentes. Claramente está de campaña. Y está armando. Creo que no sé. Cascallares fue que está acá está Cascallares. Al que no veo es a Juan José Musi Berazategui, que también estuvo. Bueno, pero nunca se alejó. Bueno, claro, eso es correcto. Bueno, pero acá hay muchos que nunca se alejaron del esquema kirchnerista, como Ferrarés y Seco. Acá hay, para los que, yo creo que la gran mayoría de los que ve el programa los conoce, pero lo que hay básicamente son intendentes del peronismo bonaerense y dirigentes de la Cámpora, como Cabandier, que fue el anfitrión, de Pedro, que es dirigente del Partido Justicialista bonaerense, o el caso de Fernando Espinosa o Andrés Larroque. Mirá, hay una división que se está dando en el peronismo bonaerense que tiene, de un lado,
Acá, ¿qué te dicen los que están bisagreando entre el espacio kirchnerista y el espacio de Florencio Randazzo? El planteo es, muchos de los que están acá conversan con todos los sectores. Sí. Van a terminar jugando en el esquema, otra vez, de las 4 patas, que no sé qué nombre ponerle, por una cuestión pragmática, de praxis, de lo que mide en su intendencia, no por una cuestión ideológica, etc. A fin de cuentas, poco importa lo que se va a la lista. Los intendentes quieren evitar que les nazcan 2 listas en sus distritos, y la novedad de esto, obviamente, además de Cristina Kirchner, fue Mariano Cascallares, que junto con Fernando Grey son 2 del esquema del Grupo Esmeralda, que ahora empiezan a mirar con cariño esta mesa que se está desarrollando en la provincia de Buenos Aires. Ya hay 2 personas, Roberto. A ver, es que en esos lugares del conurbano es donde Cristina está muy alta y Cambiemos está muy bajo. Si vos lo ves a Randazzo, Randazzo no está armando tanto en el conurbano, sino afuera, en la provincia, a donde Cristina le va mal. Bueno, tan y a cierto, Macri le va bien, porque ahí está el campo. Es lo que decís, que Florencio Randazzo, recordemos que su mesa chica de intendente, digamos, son Gabriel Catopodi de San Martín, Eduardo Balibuca de Bolívar y Juanchi Zabaleta del municipio de Hurlingham. Y, naturalmente, Julián Domínguez, pero que hoy no tiene una representación territorial por razones archiconocidas. Pero vamos a ver a Florencio Randazzo como anfitrión de una reunión que se va a dar, acá lo ves, al exministro de Interior y Transporte de los gobiernos kirchneristas, que se va a dar la semana que viene. Randazzo va a tener el Palacio Rayo, que es su búnker, digamos, si se me permite la expresión bélica, una reunión con intendentes del interior del país, con los creo que son 35 intendentes de la provincia de Buenos Aires, de lo que podemos... A ver, por ejemplo, la 6ª sección electoral tiene 7 intendentes peronistas, de los que van a estar, hablo de la 6ª porque es misión natal, Bahía Blanca, como para tener un poquito de orgullo catastral. Pero al margen de eso, son 35 intendentes que van a estar con Florencio Randazzo la semana que viene, articulando algo que... una flecha que está en el aire, que es muy difícil de detener, que son las PASO. Las PASO la reclamó Scioli y la reclamó Randazzo. Entonces las PASO en el peronismo bonaerense tienen que realizarse, además por una cuestión de ley y de avales que recibieron los distintos sectores del PJ en diciembre pasado en el Polideportivo Alberto Balestrini en la República de La Matanza. Así que la situación, el panorama hoy en la provincia de Buenos Aires, dentro del peronismo, dentro del justicialismo, dentro del PJ, es esta. ¿Y vos creés que es imposible que, por ejemplo, ¿viste cuando Cristina habla de me excluyo? No dice me excluyo, dice, bueno, si es necesario, si sirve que yo no esté. Cuando dice si sirve, ¿qué habla? De si sirve para que se unan todos, porque si no, ¿para qué va a servir? Yo creo que es imposible que no haya paso, francamente. No veo la posibilidad de unidad por lo que dice el randacismo. El planteo es, de Florencio Randazzo es, yo voy de candidato. Gane, que el randacismo incluso te dice es muy difícil que eso ocurra. Bueno, obviamente uno se sube el precio en una PASO, pero tampoco con cuestiones que son difíciles de atender. Ellos creen que pierden, pero que quedan como la renovación. El emergente, digamos, el emergente de cara a 2019, la verdad es que con Cristina viva políticamente, difícil que surja otra cosa, a menos que se atreva a enfrentarla. Hoy no ha nacido eso dentro del peronismo, porque el caso más inmediato que uno podría pensar, siempre en el peronismo te puede surgir un gobernador, algún dirigente, algún sin tierra de alguna provincia, como dice en algún momento Prat Gay. Pero hoy el único presidenciable del justicialismo, pero que tiene una relación muy cercana con el gobierno, es el gobernador de Salta, que es Juan Manuel Urtubey, que difícilmente pueda pescar en la misma pecera que pescan Randazzo y Cristina Kirchner.